todos, es realmente un gran honor ser parte de este panel y compartir este momento con los distinguidos panelistas que nos están acompañando. Y al mismo tiempo, por supuesto, es un gran privilegio contar con el beneficio de una audiencia tan selecta como la que representan ustedes. El tema que vamos a estar tratando se refiere a las condiciones del mercado laboral, empleo, salarios y la pregunta clave de si es necesaria o no una reforma de la legislación laboral en República Dominicana. Es un tema cuya importancia difícilmente podría ser sobreestimada porque representa un elemento vital, no solo en términos económicos, sino que yo diría en términos sociales y por supuesto en términos políticos. Solo para introducir el tema y destacar una vez más su importancia, quisiera recordar que el ingreso por remuneraciones laborales representa en casi todos los países de América Latina el 75% de los ingresos de la familia. Quisiera recordar también que las encuestas disponibles en la región indican que más de 40% de las personas entrevistadas consideran que el salario, la remuneración, es el elemento más importante para considerar una vida como una vida digna y como una vida saludable. Y aún en el caso concreto de República Dominicana, investigaciones realizadas algunos años atrás indicaban que una gran parte, casi la mitad de los dominicanos, consideraba que tener una remuneración adecuada era una condición indispensable para considerarse como un verdadero ciudadano de nuestro país. De modo que estamos ante un tema que nos incumbe a todos y cuyas repercusiones son fundamentales. En ese sentido, quisiera plantear, tal vez para introducir el tema, si Guarocuya y Isidoro me permiten, algunas preguntas iniciales y después de eso le permitiría a cada uno de ellos tener una intervención inicial, tras la cual entonces iniciaríamos de manera un tanto libre el debate e incorporaríamos también lo que fueran las preguntas que surgieran de parte de ustedes. Lo que creo que son las... ¿Continúo? Lo que creo que son las tres preguntas iniciales, las tres preguntas cardinales con respecto a este tema son las siguientes. Primero, ¿cómo es la situación de nuestro mercado laboral en República Dominicana? ¿Cuáles son sus condiciones? Y más importante, ¿cuáles son las tendencias que ustedes como expertos en la materia avisoran en términos de empleo, en términos de salarios, en términos de formalidad o de condiciones laborales generales? Una segunda pregunta sería, ¿cuál es el papel de las políticas públicas, de las medidas gubernamentales en términos del mercado laboral? ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva de gobierno para mejorar las condiciones del mercado laboral, cualesquiera que éstas fueran? Y por supuesto, la pregunta relacionada de qué se puede hacer desde la perspectiva del sector privado, particularmente de la perspectiva del sector empresarial, para incidir positivamente en una dinámica del mercado de trabajo. Y por último, ¿cuál podría ser el ajuste o los ajustes en términos de institucionalidad, de legislación en República Dominicana para garantizar un desempeño más favorable en términos de las variables que acabo de indicar? Para responder esas preguntas, contamos con la presencia de los distinguidos panelistas que he mencionado, y aunque creo que no necesitan en realidad presentación, solo por formalidad voy a presentar brevemente el perfil de cada uno de ellos. En el caso de Guarocuya Félix, director de la Dirección General de Impuestos Internos, es un conocido profesional, es economista de profesión, lo que hasta donde mi conocimiento alcanza es su único defecto públicamente conocido. Posee estudios doctorales en la Universidad de Barcelona, España, y es egresado de la licenciatura del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. De hecho, el año pasado fue reconocido como egresado destacado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, lo que constituye un orgullo para nuestra universidad. Ha sido investigador asociado en el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor, contratado e investigador en Flaxo, el Centro de Estudios Sociales de América Latina, y se ha desempeñado como consultor en toda una variedad
de instituciones y organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, solo para mencionar algunas de ellas. En el caso de Celso Marrancini, quien se nos unirá, como ha sido dicho en breve, es también licenciado en Economía con concentración en Control de Costos y al mismo tiempo, por supuesto, es un destacadísimo empresario y líder empresarial en República Dominicana. Es presidente de Multiquímica Dominicana y además preside Compuestos Dominicanos, que es una compañía dedicada a la producción de compuestos de PVC y tanques de agua con determinadas características. Entre sus actividades profesionales se encuentra la presidencia del Fondo Interinstitucional para la Innovación de las Políticas Educativas, fundadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, destacada participación en el CONEP, en EDUCA y en otras instituciones. Finalmente, pero no menos importante, Isidoro Santana es economista con especialidad en planificación y política económica en Chile. Es miembro fundador de la Fundación Siglo XXI, socio fundador e es investigador de Ecocaribe, una firma destacada de consultoría y estudios económicos. En términos de actividad cívica, es miembro fundador del movimiento Participación Ciudadana, que como sabemos tiene un rol importante en materia de institucionalidad y lucha anticorrupción, y ha tenido una representación oficial del capítulo de República Dominicana de la organización Transparencia Internacional. Debo decir finalmente que es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Con esta introducción creo que estamos listos para comenzar a abordar las preguntas planteadas, cómo nos encontramos en términos del mercado de trabajo, empleos, salarios, etcétera, cuál es el papel de las políticas públicas y de las intervenciones gubernamentales, cuál es el papel de la empresa privada y finalmente cómo se adecúa la condición institucional y la legislación a un mercado de trabajo favorable. Le doy la palabra para comenzar a Guarocuya Félix, con unos minutos a su disposición. Bien, quería primero darle las gracias a José Luis de Ramón y a Deloitte y a la Cámara Americana de Comercio por la invitación de estar con ustedes aquí. Déjeme decirle que lo normal es que yo viniera a hablar de impuestos, pero José Luis me dijo, no vamos a hablar de impuestos, pues entonces vas a ahuyentar al público. Y entonces decidimos hablar de otra cosa que parecía muy divertida, como el tema del mercado de trabajo en República Dominicana. Y yo diría que más que divertida y retadora. Lo único que yo le pediría a los organizadores es que el próximo año, cuando me inviten de nuevo, porque yo me imagino que me van a invitar de nuevo, nos pongan una silla para los bajitos, porque esta es para personas más altas, ¿no? Entonces tendríamos que estar aquí cruzadas las piernas, y no creo que dé buena imagen. Pero dicho esto, y tratando de responder las preguntas que ha planteado Rolando, además con una merecida presentación, pero el que se siente orgulloso de Intec soy yo, y de haberme seleccionado como inmerecidamente. Yo creo que hicieron como Obama, que antes de ser presidente le entregaron un premio Nobel. Entonces, a mí antes de meter la pata me entregaron un reconocimiento como estudiante destacado. Fíjense que la pregunta que hace Rolando es una pregunta muy relevante, porque en República Dominicana lo primero es que ni siquiera concebimos el mercado de trabajo como un mercado. Un mercado de oferta y demanda, ni siquiera lo conceptualizamos como un mercado. Un mercado que, por cierto, es ineficiente, porque tiene información asimétrica, porque es un mercado que no se regula adecuadamente, es un mercado donde incluso la intervención del sector público tiende a distorsionar más su funcionamiento, pero no porque ese tipo de intervención pretenda mejorar la capacidad que hay entre oferta y demanda, y además porque ni siquiera partimos del supuesto de que es un mercado que, como tiene tantos fallos, como dice la teoría económica, esos fallos del mercado, también tiene los propios fallos del Estado, que se manifiestan en tener trabajo muy precario, de muy poca calidad, de que además lo catalogamos como fundamentalmente un mercado de trabajo informal, es decir, tiene todas las deficiencias que puede tener un mercado desde el punto de vista de la teoría económica. Pero déjeme decirle que el mercado de trabajo no es un mercado cualquiera, es el mercado donde intervienen directamente las personas. Y por lo tanto, citando al profesor Solow, Robert Solow, el mercado de trabajo no es un mercado que nosotros podemos
equipararlo en su totalidad a lo que son los mercados de bienes y servicios, porque estamos hablando fundamentalmente de personas. Y dicho todo esto, quiere decir que hoy en día en República Dominicana tenemos un mercado que discrimina a las personas, la discrimina por formación, la discrimina por sexo, la discrimina por color e incluso la discrimina desde el punto de vista estético. Somos un país que en el mercado de trabajo vivimos en apartheid. Y esto yo sé que suena duro, pero es un país en apartheid. Y todo se inicia, o gran parte de ese apartheid se inicia en el mercado de trabajo, en la inequidad que se genera en este mercado. Apartheid porque tenemos colegios de ricos, escuelas de pobres. Fíjense que hasta la denominación es diferente. Tenemos lugares de ricos, lugares de pobres. No es lo mismo un bar que tener un café. No es lo mismo tener una clínica que ir a un hospital. Pero el origen fundamental comienza por el mercado de trabajo. La mejor política social es el empleo, la segunda mejor política social es el empleo, la tercera mejor política social es el empleo. Una persona con empleo y con un nivel de renta aceptable necesita menos subsidios y menos transferencias. Y déjeme decirle que del sector público, y decía Marcos hace un momento que había que ponerse el calzado de alguien, de una empresa a la que le deben 200 millones de dólares. Y yo pensé por dentro de mí, bueno, hay que ponerse el calzado, lo que estamos en el sector público, y generamos un déficit de un 8,5% del producto. Y entre ellos, la parte más importante de ese déficit es lo imputable a la industria eléctrica. Entonces hay que tener no solo un calzado, hay que tener dos calzados para uno estar ahí e ir tomando decisiones, porque de hecho esas transferencias dependen fundamentalmente de lo que recaudamos, pero no vine a hablar de impuestos, ni quería hablar del sector eléctrico. Quiero hablar del mercado de trabajo, siguiendo caracterizándolo como un mercado que necesita una atención diferente. Es verdad que en estos meses hemos estado hablando mucho, sobre todo el sector empresarial y una parte de los trabajadores, sobre la reforma del Código Tributario. Y yo quiero aquí llamar la atención, no es la reforma del Código Tributario, es la reforma del mercado de trabajo. El Código Tributario solo es una parte que regula el funcionamiento del mercado de trabajo. Es verdad que una parte importante, pero quien está regulando la política de empleo directa e indirectamente es la política monetaria. Y no puede ser. ¿Por qué? Porque la función de la política monetaria no es regular los mercados de trabajo, pero indirectamente lo hacemos, porque no hemos sido capaces de poder visualizar adecuadamente que es un mercado que es ineficiente, que tiene fallos del Estado y que tiene fallos del mercado. Y a partir de esto, creo, Rolando, que podemos generar una buena discusión de si esto es un diagnóstico acertado, entonces, si ese es el qué, es decir, cómo es el cómo para nosotros poder intervenir adecuadamente en este mercado. Un mercado que no puede ni debe seguir generando apartheid en República Dominicana. Es un mercado que genera desigualdad e inequidad. Es un mercado que está vinculado a muchos de los temas que estamos dialogando en este día. Energía eléctrica, presión al nivel de salario a la baja. ¿Por qué? Porque los ajustes de costos de la industria, muchos vienen por aspectos de salario, por el nivel de costo de la industria eléctrica, pero tiene que ver con el tema de competitividad, cosa que a mí me asusta, porque siempre hablamos de competitividad cuando debemos de hablar de productividad. El tema es la productividad, la competitividad la podemos lograr transitoriamente con modificaciones del tipo de cambio, y lo hacemos. El problema es productividad, que es lo que mejora de verdad el nivel de salario real. Tenemos que tener una política de renta. No puede ser que el 48% de los asalariados inscritos en el sistema de seguridad social ni siquiera tributa porque no llega al umbral máximo de tributación. Tenemos un problema, un gran problema, porque estamos hablando de la estructura de la sociedad dominicana cuando hablamos de la estructura del mercado de trabajo. La verdad es que la economía dominicana es una economía rara. Suceden cosas extrañas en torno al funcionamiento del mercado de trabajo. Uno puede tratar de examinar lo que pasa con las tendencias del empleo y de los salarios a partir de algunas cosas que tienen que ver con las regulaciones del mercado de trabajo, con la oferta y la demanda de mano de obra, a juzgar por las cosas que, digamos,
que define la contratación laboral. Y yo siempre prefiero evaluarlo en términos de las tendencias del funcionamiento macroeconómico en general, porque al fin de cuentas lo que va a determinar que haya o no empleo y que esos empleos sean más o menos bien remunerados es el funcionamiento macroeconómico. Decía que es una economía rara porque a lo largo de mucho tiempo nos hemos habituado a escuchar que la economía dominicana es una de las que registra mayores tasas de crecimiento a nivel de América Latina y muchas veces a nivel del mundo, con exclusión de algunos campeones de Asia. Y sin embargo, que no genera mucho empleo, o particularmente que no genera mucho empleo formal, que convive con tasas de desempleo muy altas y particularmente que en los últimos tiempos el empleo que crece es básicamente informal. Por una cuestión de simple aritmética, cuando el producto crece es o porque crece la mano de obra que genera ese producto o porque crece la productividad media del trabajo. En este caso, lo que dicen las estadísticas dominicanas es que República Dominicana tiene como tendencia a largo plazo un impresionante incremento de la productividad media del trabajo. A veces uno se sorprende y la verdad es que esto es un fenómeno que ha sido bastante estudiado porque llama mucho la atención de los organismos internacionales y de los economistas nacionales. Y aquí hay mucha gente que ha estado analizando los datos y escribiendo documentos sobre eso y también en los organismos internacionales, sin que se le encuentre una explicación muy concluyente. Pero normalmente las explicaciones van desde... porque la otra parte que olvidé decir es que con esos aumentos impresionantes de la productividad, la tendencia del salario real es hacia la baja. Es decir, y eso es raro, porque eso no es común. No porque alguien quiera que el salario baje o sube, sino porque la tendencia de la economía es que si la productividad aumenta por alguna razón, los salarios tienden a subir. Aquí no ocurre eso. Dentro de las explicaciones se barajan desde muchísimas, desde el cuestionamiento mismo de las estadísticas en que se sustentan los análisis, hasta la inmigración masiva de mano de obra haitiana que influye en el mercado laboral, hasta también muchas cosas que tienen que ver con el manejo del mercado, con la legislación laboral. Yo, sin embargo, quisiera concentrarme un poquito en un punto. Independientemente de las políticas laborales que se apliquen, la economía no va a generar empleo de calidad y no va a producir empleos bien remunerados si no es competitiva. Y la República Dominicana tiene serios problemas de competitividad. Tiene serios problemas de competitividad y el que quiera comprobarlo puede irse a lo que dicen los datos del Foro Económico Mundial o sencillamente puede tomar los datos de la balanza de pagos dominicana, que son más sencillos. Una economía que tiene una tendencia permanente al déficit,
al desequilibrio externo, o puede directamente tomar los datos del mercado de trabajo, de empleo y de empleo formal, y de crecimiento de los sectores expuestos a la competencia internacional, de los cuales ya se discutió bastante esta mañana. La competitividad de una economía depende básicamente de dos factores. Hay un tercero, que son, digamos, las ventajas competitivas naturales que puede tener. Si descubriéramos que debajo de la cordillera central hay una inmensa mina de oro, a lo mejor no tendríamos que preocuparnos por un siglo de competitividad en la República Dominicana, o un yacimiento de petróleo. Nos lleva a otra renegociación. O sea que Pero normalmente cuando pensamos en la competitividad tenemos que referirnos a dos cosas: la productividad y la tasa de cambio real. La productividad está vinculada con muchas cosas que creo que todo el mundo sabe. La educación y formación técnica de la mano de obra, la infraestructura, el sector eléctrico, el acceso al crédito, el funcionamiento de las instituciones y una serie de cosas de ese tipo, incluyendo el sistema impositivo y el sistema de gasto público. Y dentro de ellos está la legislación laboral. Ahora, hay un punto que yo siempre quiero insistir en ello y no puedo dejar de hacerlo, que es el tema de la tasa de cambio real. La verdad es que ningún país subdesarrollado ha logrado superar su situación con moneda sobrevaluada. Y en República Dominicana lo que nos preocupa siempre no es la eventualidad de que la moneda esté subvaluada, sino lo que nos preocupa es que siempre se sobrevalúe. Y eso es una cuestión persistente que preocupa a la gente siempre. En definitiva, yo creo que esas son las cosas que determinan que tengamos tan precarios resultados en términos de empleo de calidad y de salario. Obviamente que eso no implica que la legislación laboral no tenga mucho que ver, pero tampoco podemos pretender que ese es el elemento fundamental que determina los malos resultados. Lo primero es que yo quiero pedir excusas por llegar tarde. Todo el que me conoce sabe que no es mi costumbre. Problema de tipo personal que no pude.
sin incluir la bonificación. Estamos hablando de que el Infotep es un 1, la ARL es un 1, seguridad, el seguro familiar es un 7, la FP es un 6, los permisos retribuidos es un 2%, el sueldo de Navidad un 9 y las vacaciones un 5. Si comparamos todo eso, estamos hablando de que en reservas indemnizatorias obligatorias es un 17.88%. Pero fíjense este cuadro que interesante, la comparación de las cargas sociales de Centroamérica y la República Dominicana. La República Dominicana representa un 64.88% por cada peso que pagamos. Aquí recuerdo hace algunos días un amigo mío puertorriqueño que tiene negocios en la República Dominicana me decía, es una barbaridad el bajo salario mínimo que se paga en el país. Yo concuerdo con él, pero le pregunté, ¿y tú en tu empresa aquí en República Dominicana ya lo aumentaste? Me dice, no, porque tengo que ser igual que el mercado. Y le digo, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que uno tiene que empezar a establecer la diferencia. Y yo creo que las empresas que pueden deben de pagar muy por encima del salario mínimo. El salario mínimo en este momento es 11.492 y realmente uno tiene que preocuparse cómo vive una familia con 11.492 cuando cualquiera de los que estamos aquí en una comida o en una cena gastamos mucho más que eso. Entonces, las cargas. República Dominicana un 64.88, Nicaragua un 36.16, Honduras un 36.57, Guatemala un 33.44, El Salvador un 30.19 y Costa Rica un 37.08. Eso es comparado con Centroamérica. Pero vamos a buscar por aquí, y esto es un estudio que no lo hizo la asociación, estos son datos de ADECO Dominicana. El costo laboral en Latinoamérica. República Dominicana un 65%, Brasil un 55.4%, Colombia 53%, Ecuador 53%, Perú 45%, Panamá 43%, Venezuela 43%, Guatemala 43%, Argentina 40%, México 37%, Paraguay un 32%, Costa Rica 28%, El Salvador un 26% y Chile apenas un 20%. El Código Laboral nuestro data de fechas que ya no se corresponde con la globalización. Indudablemente nosotros tuvimos un grandísimo avance con el Código Laboral del 1992, pero la situación en la República Dominicana y en el mundo era totalmente diferente. No había aperturas de mercado. Si uno aumentaba el salario internamente, simplemente eso lo que uno hacía era traducirlo al nivel de precios al consumidor. Terminaba pagando la cuava el consumidor. En este momento es competitividad que uno pierde, porque muchas veces los aumentos salariales que se suceden aquí, o las cargas laborales más que los aumentos, porque yo estoy de acuerdo, y lo repito, que el salario mínimo de la República Dominicana, no solamente el del sector privado, el del sector público también, muchas veces hablamos de la reforma policial y decimos que tenemos una policía que no cumple con sus funciones. Yo digo todo lo contrario, que nosotros tenemos la mejor policía del mundo cuando nosotros mandamos a la calle a policías a arriesgar su vida con 4.500 pesos. Aspectos positivos del Código de Trabajo, bueno, el resultado que fue un diálogo tripartito, una legislación que estaba acorde a esos tiempos y una legislación garantista. Partimos de anterior a esa modificación de un clima laboral difícil, era un mercado cerrado, una ausencia de un sistema de seguridad social, una baja competitividad internacional y los esquemas de producción tradicionales. Eso cambia y ya, ¿qué pasa en el 2009? Aperturas de mercado, firmas de tratado de libre comercio, nuevos esquemas de producción, un entorno internacional altamente desafiante, implementación del sistema dominicano de seguridad social. Entonces, ante una propuesta de adecuación, fíjense que no hablamos de modificación, sino de adecuación a un nuevo entorno internacional. Queremos ser competitivos, propiciando modificaciones tendentes a equilibrar las cargas, a eliminar algunos escollos y permitir mayor flexibilidad bajo ciertos lineamientos mínimos, mayor competitividad, simplemente, señores, mayores empleos. Comparación del cálculo de auxilio de cesantía con nuestros competidores de Centroamérica. El Salvador, un salario básico por cada 30 días por cada año de servicio,
proporcionalmente por fracciones de año. Ningún salario podrá ser superior a 4 veces el salario mínimo vigente. Costa Rica, de 3 a 6 meses con un importe igual a 10 salarios mínimos. Honduras, de 3 a 6 meses con un importe igual a 10 salarios mínimos. En ningún caso podrá exceder el salario de 8 meses. República Dominicana, de 3 a 6 meses, una suma de 6 días de salario. De 6 meses a un año, 13 días. De 1 a 5 años, una suma de 21 días. Y después de 5 años, una suma de 23 días de salario por cada año de servicio. Señores, no hay tope. Esto simplemente quiebra, no una empresa mediana, esto puede quebrar incluso hasta una empresa grande. Es más, uno ve técnicos, personas que ganan 70, 80 mil pesos, que al cabo de 5 o 6 años se quieren ir de la empresa, porque se van con prestaciones superiores a 6, 7 millones. Hace unos días, un empresario me contaba que su director técnico quería que lo liquidara, y porque quería después volver, se iba a hacer un curso. Él le había prestado el monto de las prestaciones a su director técnico, o sea que para él no significaba una erogación de recursos. Sin embargo, si él lo liquidaba, eso significaba en sus márgenes, en su beneficio y en sus indicadores para los bancos, un deterioro de la empresa que posiblemente lo iban a reclasificar y eso iba a significar mayores tasas de intereses o incluso que el banco le dijera devuélveme el dinero prestado porque creo que tú no tienes la solvencia suficiente. Tan grave es la situación. Reserva, bueno, aquí la reserva es lo mismo, pero por ejemplo, para indemnización obligatoria para 5 años, para que tengan una idea, un preaviso de 28 días, una cesantía de 115 días, en total 52,18% de esos 5 años que ese señor gana. Entonces, otra cosa está en el problema de las sentencias. Ahora mismo, desgraciadamente, en la República Dominicana, las universidades, cuando alguien trata de matricularse y no da para nada, lo mandan a que estudie o magisterio o derecho. Entonces, realmente estamos creando una sociedad donde el maestro no sirve y el abogado nos quiere fusilar. Entonces, cualquier caso, no hay un caso laboral que un empresario pueda ganar. Incluso los casos laborales se inventan. Yo tengo uno que me costó 3 millones de pesos de un señor que tenía un conuco al lado de la fábrica que le regalábamos para las medicinas y el señor se apareció un día con un uniforme de la empresa que alguien le prestó y la gracia nos costó 3 millones de pesos. O sea, realmente así no va a haber empleo formal, así no va a haber crecimiento, así no va a haber competitividad en absoluto, mientras nosotros no podamos ganar un caso laboral y donde los abogados mau estén encima nuestro todo el tiempo. Aspectos que nosotros entendemos que deben modificarse. El artículo 419, para hacer más efectiva la posibilidad de resolución alternativa de disputas. El artículo 544, un procedimiento más ágil para la presentación de pruebas. Y aspectos puntuales de procedimiento para mejorar según la experiencia que ya nosotros tenemos del 1992 al 2013. O sea, ha llovido mucho desde ese gran salto del Código Laboral del 92 a lo que es el día de hoy, no la República Dominicana, sino el mundo. La eliminación de los vocales, esa fue otra de las cosas que nosotros hemos pedido. Pero en fin, si nosotros realmente, y yo me alegro que en este panel esté el director de Impuestos Internos, que esté Isidoro, que nos asesora, que haya tantos economistas aquí. Yo recuerdo, y ya para terminar, una broma que yo hacía hace algunos años, y debe haber pasado en los paneles anteriores, y era un presidente que pidió un asesor. Primero llamó a un matemático y le dijo que cuánto daba 2 más 2. El matemático, por supuesto, dice, ¿qué es lo que piensa el presidente? 2 más 2 son 4. Cuando llamó al contable, aquí que está mi amigo Álvaro, el contable le dijo, pero 2 más 2 son 4. Llegó el economista, cerró la ventana, cerró las puertas y terminó diciéndole,
presidente, ¿cuánto usted quiere que le dé? Entonces, indudablemente, yo solo puedo decir aquí porque los tres somos economistas, así que no ofendo a nadie. Definitivamente, trabajemos en solucionar el problema de la informalidad. Mientras tengamos esta carga de impuestos, no solamente en la parte del costo laboral que significa, sino en la cantidad de impuestos que tienen las empresas formales, definitivamente irá desapareciendo el trabajo formal, irá desapareciendo la economía, iremos creando más problemas y tendremos que estar haciendo reformas tributarias, porque ni siquiera fiscales. Ahora la hacemos cada año, probablemente llegará un punto en que tengamos que hacerla trimestralmente. Así que ojalá que esto sirva para algo. Yo creo que este es un gran panel. Lo de la desigualdad era broma, lo de la silla es real. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Llámenme la grúa cuando yo me vaya a parar, porque definitivamente cambien estas sillas, Bill, que son muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Celso. No sé si a las preguntas puedo... No, por favor, libremente, Guarabuy. Bueno, yo comparto una parte de lo que ha dicho tanto el profesor Isidoro Santana como Celso, pero no todo, en el sentido de que, si bien es cierto que las políticas macroeconómicas son indispensables, en el sentido de mantener la estabilidad macroeconómica, me parece que para crear empleo resultan insuficientes. Y yo creo que el mejor ejemplo es precisamente República Dominicana. Crecemos y tenemos estabilidad macroeconómica, pero no generamos empleo. Hay un tema de fondo que es la calidad del crecimiento. Y la calidad del crecimiento está vinculada también al mercado de trabajo. Y por lo tanto, si el mercado de trabajo parte del supuesto que funciona de manera ineficiente porque tiene fallos del mercado y fallos del Estado, entonces, ¿qué tipo de intervención tiene que tener el Estado para mejorar sus fallos y para mejorar los propios fallos del mercado? Y ese tipo de intervención es creando nuevas instituciones del mercado de trabajo. Porque lo que ha dicho Celso se ha centrado fundamentalmente en el código laboral y yo creo que una parte importante de todo lo que ha dicho, todos aquí estaríamos totalmente de acuerdo, pero me parece que sigue siendo insuficiente y yo lo que quiero llamar la atención es que no es la reforma del Código de Trabajo, no es necesariamente mantener estabilidad macroeconómica, sino que necesitamos nuevas instituciones del mercado de trabajo en República Dominicana. Y permítame citar algunas de esas nuevas instituciones. Lo primero es que no podemos regular el mercado
está dada la idea que solo con la parte de estabilidad macroeconómica es suficiente para que el mercado de trabajo funcione de manera eficiente. Por supuesto que eso es una condición necesaria, tener políticas adecuadas. Aquí los que tenemos más canas en la cabeza o menos cabello, recordamos que normalmente hablábamos hace mucho tiempo de que la economía dominicana se movía en base a un llamado modelo primario exportador. Después, en base a un modelo de industrialización sustitutiva. Después, en base a un modelo de crecimiento hacia afuera basado en el turismo y la zona franca. ¿Y después qué? Lo que ha ocurrido en la República Dominicana desde que entró el siglo XXI en términos de crecimiento económico es algo que nadie ha podido definir. Hay algunos economistas que han dicho que es un modelo en base al crecimiento del celular, otro que es en base a las bancas de apuestas. Porque en definitiva estamos hablando de una economía que crece, pero todos los sectores fundamentales que estaban supuestos a resolver el problema del empleo y los salarios no son los que llevan la voz cantante en ese crecimiento. Y si un país piensa que puede sostener un proceso de crecimiento económico a largo plazo y que ese crecimiento sea de calidad, en base a una situación en la cual todos los ciudadanos pueden consumir divisas de manera ilimitada, pero nadie se preocupa de quién va a producir las divisas, sino que mientras tanto la buscamos fuera. Nos endeudamos. Lo resolvemos, para eso están las remesas por un lado y para eso están los mercados de capitales internacionales y con eso lo resolvemos. Entonces, está bien, tú puedes exhibir datos de crecimiento durante algún tiempo. Ahora, nada de eso es sostenible, ni nada de eso resuelve los problemas fundamentales de la gente. Y sobre el tema de la legislación laboral en particular, a lo cual Celso puso mucho énfasis, déjeme decirle, la verdad es que lo que dicen los organismos internacionales es que la legislación laboral de la República Dominicana no es mucho más restrictiva que la prevaleciente en otros países de América Latina. Los números que nos dio Celso indican que sí. Y cuando uno oye a los empresarios hablar, y en esto creo que coinciden prácticamente empresarios de todas las áreas, y muy particularmente los de empresas pequeñas, es que la legislación laboral dominicana es terriblemente penalizante. Entonces uno llega a la conclusión de que sí, eso tiene que ser cambiado, de que definitivamente hay que hacerle frente. Y mucha gente le tiene miedo a una pelea con las organizaciones de trabajadores. Quizás deberían tenerle miedo más a una pelea con las organizaciones de abogados. Porque tenemos una situación muy extraña en la República Dominicana. Cuando ustedes ven las cifras de lo que pasa con el mercado de trabajo, acá tenemos una población en edad activa de aproximadamente 8 millones y medio de personas. ¿Y a quién protege el mercado de trabajo? A 1,5 millones. Las leyes laborales, a 1,5 millones. Entonces estamos frente a una situación muy cómica, que es que tenemos a un trabajador muy protegido
cuando consiga empleo, pero no lo consigue. O prácticamente es una minoría la que disfruta de esa protección. Y si queremos tratar de que las políticas sean para todos y básicamente proteger a los que más lo necesitan, entonces algunas cosas hay que cambiar. En el Código de Trabajo de la República Dominicana, y no solo el Código de Trabajo, sino otras legislaciones, incluyendo la propia Ley de Seguridad Social, pero vamos a hablar básicamente del Código Laboral. Como muchos países de América Latina, fue concebido en una época en la que se pensaba que había que proteger el más débil, y el más débil era el trabajador asalariado. La verdad es que las cosas como que han venido cambiando en el mundo y hemos pasado a una situación en la cual en muchos países se han comenzado a plantear que el más débil no es el trabajador asalariado, que al contrario, ese goza de ciertos privilegios dentro de la sociedad y que hay que pensar en cómo proteger a aquel que no consigue empleo o aquel que para ganarse la vida tiene que hacer cualquier cosa, que es lo que pasa masivamente en la República Dominicana. Por favor, Celso, una reacción rápida a la intervención de Guarocuya para pasar a algunas preguntas del público. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo planteado por Guarocuya, y no porque sea el director de impuestos internos. No, yo creo que no se puede ver el problema estrictamente desde el área laboral. Yo creo que sí, que este país necesita reformas fundamentales. Pero desgraciadamente el país está en una trampa, porque los gobiernos se han buscado un grupo de cienciólogos que viven midiendo la popularidad del gobierno. Entonces, no, esto no se puede hacer porque baja 2 puntos. Esto hay que hacerlo aunque no convenga porque sube 3 puntos. Y yo creo que hay que ver el país a largo plazo. El país no puede seguirse viendo en periodos de 4 años. El otro día, la ministra de Educación Superior protestaba por los resultados de competitividad y decía que no era cierto que la educación superior había mejorado. Es probable que sí, pero volvemos a lo mismo. Nosotros no podemos medir si mejoró la educación superior solamente, si la estabilidad macroeconómica, como decía Guarocuya, o centrarnos únicamente en el tema laboral que yo he planteado. Yo creo que es una cantidad de aspectos generales que hacen de la República Dominicana un país extremadamente caro, extremadamente poco competitivo y que cada día vamos retrocediendo. Entonces, si no hacemos esas reformas, si el gobierno no decide en un momento tomar el toro por los cuernos con valentía, no importa el costo político, hay que hacer estas reformas para hacer este país viable, porque de lo contrario, señores, en muy poco tiempo nosotros iremos de crisis en crisis si nosotros no hacemos esas reformas integrales de las que hablaba Guarocuya. Iremos perdiendo más empleos formales. Isidoro decía que este es un país donde no hay límite para la compra de divisas. Y yo le diría a Isidoro, gracias a Dios, si no te voy a mandar para Venezuela, para que tú veas cómo se crea cuando no hay esa libre convertibilidad. Que sube el tipo de cambio, nadie quiere que suba el tipo de cambio. Incluso hace pocos días el Banco Central subió la tasa de interés en 2 puntos y yo creo que no hubo un solo sector empresarial que no estuviera de acuerdo con esa medida. Pero indudablemente siguen siendo medidas aisladas. Seguimos tapando los huecos. Parecemos como en Holanda, cuando aquellas películas que pasaban, cuando el dique se iba a romper, que el niño metía los dedos en cada hoyo del agujero. Así vamos en la República Dominicana, tapando huecos. Y definitivamente no podemos seguir de esa forma, porque hoy perdemos frente a Centroamérica, mañana perderemos frente a Colombia. Hemos visto artículos en el periódico donde los colombianos están sumamente agresivos en una economía que logró hacer las reformas necesarias, que tiene una serie de ventajas competitivas frente a la nuestra que no tenemos nosotros, y que definitivamente, si no cogemos y empezamos a hacer
reformas ya. Tendremos que, como lo decía Guarocuya, lo decía el mismo Isidoro, lo decía yo, las reformas tributarias no resolverán nada. Tendremos que vivir de una en otra. Así que ojalá que parte de las conclusiones de este excelente seminario, donde de nuevo felicito a Deloitte y a la Cámara, sea no solamente el problema de la macroeconomía, no solamente el problema de la energía, el problema laboral, sino el problema general que tiene la economía dominicana, una economía extremadamente cara, una economía cada día menos competitiva, por miles de razones, que definitivamente se han hecho 54.325 seminarios, no hacen más falta seminarios, lo que hace falta es empezar a hacer las reformas que tenemos que hacer sin tomar en cuenta el costo político, porque el costo político a mediano y largo plazo será mucho mayor el de no haber tomado las reformas, todavía en un momento en que yo diría que estamos a tiempo. Gracias, Celso. Isidoro comenzó diciendo hace un rato que la economía dominicana era una economía rara y a partir de todo lo dicho parece que ciertamente lo es. Que si resumo lo que hemos oído, tenemos una economía que está creciendo, que parece estar en términos macroeconómicos muy bien, pero en la cual al mismo tiempo las empresas se quejan de la pérdida y falta de competitividad, donde los trabajadores ven reducirse sus salarios en términos reales y donde el gobierno de vez en cuando dice que tiene una presión tributaria demasiado baja para poder cumplir sus compromisos. Evidentemente algo habrá que hacer diferente a lo que hemos venido haciendo para resolver ese aparente dilema. Una rápida pregunta para cada uno de los expositores, aunque después les pasaré todas las preguntas que fueron formuladas aquí. En el caso de Guarocuya se pregunta, ¿no es acaso el gobierno el principal generador de apartheid? Pues tiene los salarios más bajos y al mismo tiempo los más altos del mercado, siendo la institución llamada, sin embargo, a promover una mayor equidad. Yo diría que el gobierno es parte del problema, no solo es el problema, hay un problema de la visión que la sociedad tiene de sí misma y esto es mucho más complicado, porque el gobierno no es más que un reflejo de la visión que todos tenemos entre sí, porque en esta experiencia que he tenido 9 años he aprendido que una cosa es con guitarra y otra con violín, en el sentido realmente casi literal del término, ¿no? Cuando estamos en el sector privado vemos una cosa y luego que estamos en el sector público que creemos hacemos totalmente lo contrario. No quiero decir esto, somos muchas veces, lo voy a poner como ejemplo, decimos que vamos para Santiago y cogemos para San Pedro, permanentemente. Decimos vamos para Santiago y nos vamos entonces a San Pedro de Macorís, bueno, pero era Santiago que íbamos, queremos mejorar la calidad de vida, pero entonces el problema nuestro es el cómo. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y por supuesto que el sector público tiene una parte de responsabilidad importante, pero sobre todo la visión que está detrás. El sector público es una herramienta, no es un objetivo en sí mismo. Es una herramienta. Entonces aquí hay un tema que nos lleva precisamente a construir una visión diferente del país, de lo que nosotros efectivamente queremos que sea el país en los próximos años. Yo creo que hemos sido relativamente exitosos, pero a un costo muy alto. Yo creo que habría que, el siguiente panel, José Luis,
hecho, ha habido iniciativas que han venido del sector empresarial, han llegado al gobierno y se han considerado que probablemente el paso siguiente sería plantear un pacto por el empleo. Y que muchas de las cosas que estamos discutiendo en el día de hoy, pues pasen a discutirse en el seno de un organismo, de un espacio de amplia representatividad. Ojalá que tengamos la suficiente apertura para darnos cuenta de todas las cosas que hay que cambiar y que probablemente muchas de ellas sean dolorosas en determinados momentos y en determinados sectores, pero que si no se cambian no vamos a enfrentar los problemas fundamentales del empleo. Pero estoy optimista de que dentro de algún tiempo, vamos a decir que inmediatamente se termine la discusión del pacto educativo, el paso siguiente comience a ser la discusión de un pacto por el empleo de calidad. Eso es lo que esperamos. Yo quisiera agregar algo que ha dicho Isidoro, y es de que hay esa participación tan amplia. Hace unos días se hablaba de que 242 organizaciones iban a participar en el Pacto de la Educación. Señores, eso es para no llegar a nada. Estemos claros. Ustedes se imaginan 242 diferentes dando opiniones. Y ese es parte del problema que nosotros tenemos en la República Dominicana, que cada vez que vamos a un pacto hay 800 actores que salen yo no sé de dónde, porque uno se encuentra incluso gente que no sabe ni de lo que está hablando del tema, y hay que pasarse 45 minutos oyendo no una opinión, sino un discurso. Así que ojalá que no pase lo mismo. No, Celso, no. Debo decir que hay una buena metodología de discusión para permitir que los diferentes grupos que van a participar puedan tener el espacio correspondiente y poder llegar a un acuerdo. Perfecto. Me alegro. Eso garantiza la calidad del resultado. Está previsto que se junten todos en una mesa 242 a discutir todos los puntos. No, en un play. Señores, una hora de resultado es suficiente para agotar todos estos temas. Doy las gracias a los panelistas por sus importantísimos aportes. Personalmente siento que he aprendido muchísimo en apenas una hora y estoy seguro de que muchos de ustedes comparten ese sentimiento. Y por supuesto, muchísimas gracias a la audiencia por toda la atención que ha prestado. Buenas tardes. Fuerte el aplauso para nuestros invitados panelistas, los señores Celso Marrancini, Guaracuya Félix, Isidoro Santana y nuestro moderador invitado también, el señor Rolando Guzmán. Les invitamos al almuerzo en los salones Anacaona. Nos vamos a dirigir por el área del casino para tener un acceso más directo hacia los salones Anacaona, donde tendremos el almuerzo. El gafete identificativo es nuestro pasaporte de entrada para los salones Anacaona. Muy buen provecho.